Muy bien, estamos ahora con la ministra Arauz, ministra de Economía. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muy brevemente este asunto de sierra productiva, hay este candado, este problema, esta contradicción dentro del Ministerio de Economía que impide a los gobiernos regionales y locales poder gastar en esto, porque lo explicó y no he podido captar la cosa exactamente, pero hay problemas que impiden ese gasto. Hay que resolver ese tema. Lo valoremos, no cabe duda de que si hay una traba burocrática se levantará y sí hay que mirar con cuidado de qué se trata, porque no entendí tampoco claramente, parece que si es un gasto corriente no puede ser pasado como si fuera gasto de inversión, entonces hay que tener cuidado de cómo evaluarlo. Es gasto de inversión, pero como se suponía que es un gasto para destino privado, no, en fin, es todo un lío. Pero ya estaba resuelto, pero la solución a su vez ha sido trabada, ¿no? Porque, miremos. Bueno. El tema del fondo de combustible, se ha aprobado este decreto de urgencia que modifica el anterior y bueno, que era absolutamente necesario, ¿no? Porque la distancia entre el precio real en el exterior de los combustibles y nuestro precio interno era cada vez mayor, o por lo menos era muy grande. Este subsidio iba a terminar siendo como de 2.500 millones de soles este año, dicho sea de paso. Con solo 1.300 y con la mitad de eso hubiéramos podido darle 10 tecnologías de sierra productiva, de corriego y por aspersión y todo, a todas las familias rurales de la sierra, al 1.200.000 familias, con lo cual en 2 años toda la sierra salía de la pobreza, ¿no? Con la mitad de este subsidio que se iba a generar, pero ya no se generará este subsidio. ¿De cuánto va a terminar siendo este subsidio si se aplica esta norma? A ver, vamos a explicar bien. El fondo tiene un objetivo, ¿no? El objetivo es estabilizar precios. Ahora bien, lamentablemente este proceso de atraso que ha tenido el comportamiento ha generado este subsidio. Entonces el propósito de esta regla que se establece ahora es justamente irnos acercando cada vez más al propósito fundamental con el cual fue creado el fondo. No que sea principalmente un subsidio, sino un programa de estabilización, pero tiene que ser un proceso paulatino. Ya. Esto nos va a dar sostenibilidad fiscal, porque como bien has dicho, estamos con hoy un precio, digamos, en este momento de $85 por barril, y el precio estaba establecido, la banda estaba establecida con un precio de $67 por barril. Lo que nos genera como $18 de diferencia, digamos, de subsidio. Sí, la generación de la deuda era casi 50 millones de soles, ¿no? Entonces, semanales. Lo que nos llevaba al déficit que estábamos hablando, entre 2.000 millones de soles a 2.500, equivalentes a 0.5% de nuestro PBI. O sea, eso hacía que tuviéramos un incremento por encima del nivel de déficit fiscal autorizado para este año, que es de 2% por la crisis internacional, pasarnos a 2.5, eso es imposible. No podríamos sostener una situación de contingencia tan grande por los precios internacionales. Dado eso, tenemos que poner una regla simple, transparente, que nos permita, primero, ir aliviando este costo, llevarlo a menos de la mitad, ¿no? Estamos llevándolo a una reducción de tener un costo fiscal que sea aproximadamente 700 millones de soles, no 2.500. ¿Este año o en los próximos 12 meses? Este año. Yeah. ¿No? O sea, este año es el tema. Y asignar los recursos públicos con una mayor focalización. ¿Y el próximo año se seguiría reduciendo? O sea, la norma está hasta el 2010, en tanto los precios eso podría extenderse, pero por el 2010 está establecido todo un sistema de programación de cómo podrían ser las alzas o las bajas, porque también tiene por su lado mirar la variación si es que bajar el... 700 millones de soles de subsidio, con esos 600.000 familias de la sierra rural hubieran podido salir de la pobreza. Bueno, pero estamos haciendo una focalización, ¿no? Porque, por ejemplo, del subsidio que hay, de los 4.500 millones de soles que ya se ha gastado, porque eso hay que decirlo. Sí, es increíble. De ahí habían 600 millones que se habían orientado a empresas como las mineras, los hidrocarburos, cemento y pesquería. Lo que estamos es aminorando de manera muy sustantiva, hasta un 10%, el subsidio de esas empresas, con lo cual podemos trasladar parte del subsidio a las familias que más lo necesitan, a través de un mecanismo. Eso ha sido 500 de 4.000 y pico, es decir, algo más del 10%, nada más iba. Claro, pero digamos, ahora nos daría un fondo más o menos de 180 millones que nos permiten financiar que el alza de precios, si es que se diera en el caso del GLP, que es el que mayormente usan las familias, no sea de 5%, sino sea solamente de 1.5%. ¿Y cómo van a hacer para, digamos, separar o discriminar el combustible que va para las empresas mineras o cementeras de los demás? Es decir, va a ser un combustible que va a tener un precio distinto, un precio diferenciado para ellas.
Es muy fácil porque ellos compran al por mayor y tienen el Ocinermin tiene un programa, un sistema de seguimiento que se llama el Scope. Entonces uno sabe cómo llega el producto digamos, de la compra al por mayor, en este caso de estas empresas, al consumidor, en este caso de estas empresas. Entonces es bien fácil hacerle el seguimiento. No es difícil, son pocas empresas, es fácil mirar por dónde va el combustible y no habría la posibilidad de haber arbitraje entre un precio y el otro. Ahora, entrar a un sistema de precios diferenciados para el mismo combustible es bien, digamos, complicado, ¿no? No, pero como le digo, ellos compran en grandes cantidades, compran directamente a las refinerías, tienen un sistema de seguimiento, entonces es un grupo y lo que estamos haciendo es aminorar el subsidio, lo que estamos haciendo, aminorar ese subsidio que era tan grande en este grupo de empresas para evitar que el subsidio que todavía se sigue dando a las familias pero, por ejemplo, sea mayor, ¿no? La pequeña o la mediana minería no va a comprar por abajo. No, son principalmente las grandes empresas. Estamos orientándonos a la gran mayoría que tiene las grandes compras y se puede hacer el chequeo. Y es, claro, la informalidad es muy difícil seguir en cualquier lado, ¿no? Pero lo formal, la pequeña, la medida que es formal, sí va a estar. Este es un sistema que nos sirve... debería ser permanente, ¿no? Porque no, es una justamente, cosa que se presta a cualquier cantidad de chanchullo, ¿no? La idea es que cada vez más vayamos desapareciendo el fondo de estabilización, reduciendo el rango del fondo de estabilización. Y la idea de ir mejorando esta sensibilidad. Ahora, lo que estamos haciendo no es lo que estamos es asignando mejor, focalizando mejor, orientándonos a proteger al más pobre, en este caso con el tema del balón de gas y el tema de darle un beneficio justo cuando se da el alza a través de la tarifa eléctrica al consumidor del quintil más pobre, que se puede identificar fácilmente a través del CISFO y con Ocinermin a través del nivel de consumo de energía, para darle un subsidio cada vez que hay un alza de 4 soles en su tarifa eléctrica, para compensar, porque realmente tenemos que preocuparnos por el más pobre en este caso, los hogares más necesitados. Entonces, van a transmitir dinero a la empresa de distribución eléctrica. A través de la factura, sí, o sea, a través de la factura hay un sistema que nos permite darle esta reducción en la facturación eléctrica por una vez, o sea, cada vez que hay el alza, cada 2 meses habría estas alzas, si es que hubieran, porque también hay que tomar en cuenta que la volatilidad del precio es bien alta. Que sí va a disminuir el precio para la familia. Sí. Pero entonces eso tiene que compensar sobre la empresa. Claro, es que a través de un pago directo que se hace a través de la empresa, claro, obviamente la empresa va a recibir el fondo para poder darle el cargo, o sea, y el descuento viene a la familia. Hay un sistema establecido en el decreto. Empezar a establecerse subsidios de esa naturaleza es regresar a los años 70. No, es un subsidio... A ver, fíjate, es un subsidio ante las necesidades de estas familias para compensar el alza de precio. Hay una necesidad humana aquí que hay que comprender. Y estamos hablando del quintil más pobre. Con eso no vamos a terminar. ¿Sabes cuántas familias se benefician? Solamente 160 hogares beneficiarios. Y es un costo de 5 millones de soles. Y son temporales simplemente cuando haya la necesidad de hacerlo. El siguiente presidente, si es un poco más populista, va a decir, no, ese subsidio hay que aumentarlo. No hay necesidad, porque esta es una medida temporal que solamente... Temporal, estas cosas se convierten en permanentes siempre. Porque solamente es populismo puro, esto es populismo puro, me parece a mí. A ver, tú tienes que salirte del esquema de un subsidio generalizado, que es tan grande, que cuesta tanto, que hay que ir paulatinamente saliendo de él. Ok, como tengo que ir saliendo de él, tengo que hacerlo con el menor impacto a los grupos más pobres, porque también a esas personas vamos a ir saliéndonos de este modelo de subsidio para que cada vez más vayan utilizando lo que busque ese modelo, que cada vez más se vaya usando el gas natural, por ejemplo, en vez de estar usando GLP, por ejemplo, que es un combustible que es relativamente más caro. Entonces, es orientándolo. Le estamos aumentando el precio. Entonces lo que le estamos es dándole una orientación para que vaya comenzando a elegir combustibles de menor. Pero en el decreto de urgencia no se establece un camino de salida de esos subsidios ya específicos para los sectores más vulnerables. Es decir, se abre el subsidio, se crea el subsidio, pero no se dice en cuánto tiempo se va a... Hasta el 2010. Es solo para el 2010. O sea, está claramente especificado. ¿Tú crees que en el 2011 ya sacaron los subsidios y suben los precios? Eso es imposible. No, lo que estamos es saliéndonos del modelo. Justamente lo que estamos es orientándonos a un modelo... Por eso la reducción, a ver, para terminar de explicar. El impuesto, lo que estamos haciendo ahora es subir poco a poco la banda, o sea, reduciendo el tamaño de la banda a 10 centavos. O sea, se elimina, la banda era más de 40, 30 centavos. A ver, expliquemos qué cosa es la banda. Había una banda de precios en la cual normalmente establecíamos... dentro de esa banda de precios, si el precio del combustible estaba por debajo de la banda,
se supone que las empresas comenzaban a poner dentro del fondo para que se comenzara a generar un beneficio. Ahora, cuando nos salíamos por encima de la banda, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Estábamos nosotros dándole un subsidio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces ahora lo que estamos haciendo es reduzcamos el tamaño de la banda para que haya menos flexibilidad y realmente se ponga, y subamos la banda. Estamos subiéndola, en este caso, por primera vez, 7%, porque había un atraso de 15% en el precio. ¿Ok? Entonces estamos subiéndola en ese sentido para que todos los precios en el combustible comiencen a subir. Y también, en el caso o sea que va a haber una primera subida de 7%, ¿no es cierto? Esta vez. Y en GLP, 0.75, porque había recientemente hubo una subida del GLP hace menos de una semana. 7% en todos los combustibles.